Hola mis niños y niñas de la promoción 2024, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Chicos, con mucho cariño para ustedes, seguimos trabajando, con ustedes, perdón, seguimos trabajando nuestra asignatura, explicándolos, compartiendo los conocimientos. Y miren qué rápido ha pasado el tiempo, ya vamos a finalizar el año escolar, ¿no? Este año muy especial, muy distinto, donde, ¿qué les digo? Prácticamente la humanidad, el mundo entero ha sido paralizado. Miren, por una cosa tan insignificante en tamaño, ¿no? Les digo, por un ser que salió de la nada, ¿no? Pero en sí, no tanto de la nada, sino es consecuencia realmente en sí de nuestras propias actitudes, de nuestras propias acciones del hombre, ¿no? La contaminación ambiental. Es consecuencia, parte de esta contaminación ambiental, esta pandemia que estamos vivenciando todo este año. Y miren con qué temor, con qué terror hemos vivido tantos días. Y si ustedes se dan cuenta, a estas alturas nos hemos adaptado. Es que esa es la gran diferencia, ¿no? Que tiene el hombre en comparación a los animales y a los vegetales, que tenemos la gran capacidad de adaptación, la gran capacidad de resolver diferentes problemas también, ¿no? Es así que la contaminación ambiental es pues un problema en la naturaleza, en nuestro medio ambiente. Año tras año hemos ido deteriorando esta casa, ¿no? Nuestra casa, nuestra naturaleza. Pero también como así hemos ido deteriorando, nosotros tenemos que preocuparnos por proponer soluciones. Ustedes, mis niños y niñas, la esperanza de la sociedad, de la tierra, de este mundo, tienen que prepararse justamente para poder ejecutar, realizar, proponer, ¿no? Grandes soluciones a los diferentes problemas. Y uno de ellos tiene mucho que ver con el medio ambiente, la contaminación ambiental. ¿Tá? Entonces, como siempre, voy a iniciar felicitándolos a aquellos estudiantes responsables y puntuales. Y aquellos que no, bueno, me da mucha pena, pero ¿qué puedo hacer? ¿No? Lamentablemente, tal vez nuestra desobediencia, pero espero que no tenga consecuencias malas, muy negativas, nefastas, ¿no? Con el tiempo, ¿ya? También estamos en la capacidad de cambiar, mejorar. Háganlo, por favor, mis niños. Los invito a que mejoren estas actitudes negativas por las positivas. El día de hoy vamos a hablar sobre las soluciones a la contaminación ambiental. Una referencia, una descripción, una explicación les voy a dar para que ustedes tengan ideas, tengan nociones de cómo más o menos pudieran proponer alternativas de solución frente a la contaminación ambiental. Aunque se habrán dado cuenta que hoy en día se nota claramente que se ha reducido esta contaminación ambiental, ¿no? Como parte de esta vivencia o nuevo estilo de vida. En respuesta a la presencia de este COVID-19 o el famoso coronavirus, ¿cierto? Hablemos entonces sobre estas soluciones. ¿Qué quiere decir soluciones a la contaminación ambiental? Quiere decir que vamos a contar con un conjunto de procesos, conjunto de procedimientos mediante las cuales el hombre o nosotros vamos a recuperar ese equilibrio ecológico, ese equilibrio del medio ambiente, ese equilibrio que debe mantenerse entre biotopo y biocenosis, ¿ya? Pero ¿a través de qué? A través de acciones como la prevención de la contaminación ambiental y el saneamiento ambiental, ¿ya? ¿Cómo así vamos a realizar esta prevención de la contaminación ambiental y a cargo de quién va a estar, ¿no? Mediante la educación y los aspectos legales que tenemos en nuestro Perú, en nuestro territorio, ¿ya? ¿Por qué educación? Ustedes saben, mis niños y niñas, que nuestras actitudes son resultados de la expresión de nuestra educación, ¿verdad? De nuestros conocimientos. Entonces, ¿para qué? Para poder valorar, para poder conservar, para poder reconstruir todo lo perjudicado o dañado como consecuencia de nuestra labor como el hombre frente a nuestra naturaleza o nuestro medio ambiente.
Por ejemplo, la educación nos va a dar conocimientos para poder nosotros realizar una buena selección, recolección y el tratamiento de los residuos y adecuados, ¿no? Pero por falta de educación o desconocimiento, ¿qué hacemos la mayoría? ¿Qué hacíamos, no? Porque ahora ya no lo estamos haciendo. ¿Ve? Ubicábamos, por ejemplo, una cosa muy sencilla, inadecuadamente la basura, los residuos, ¿cierto? ¿Ve? En lo que es aspectos legales, ¿qué implica esos aspectos legales en nuestro Perú? En nuestro Perú estamos basados, siempre trabajamos, actuamos en función a la Constitución Política del Perú y el último, el del año 1993, ¿verdad? También se tienen los tratados, los convenios y las convenciones internacionales, ¿ve? Que se deben considerar. Están los códigos y las leyes. Tenemos numerosos reglamentos, normas y leyes, las cuales debemos respetar, que si lo hiciéramos al 100%, cuidaríamos como debe de ser nuestro medio ambiente. ¿Ya? En lo que es el saneamiento ambiental, ¿cuáles van a ser las acciones a realizar? ¿No? Una de las acciones, por ejemplo, tratamiento y eliminación de la basura, ¿no? La basura, ¿a través de qué? De reciclaje, por ejemplo. Lo podemos hacer, o podemos cumplir esta acción, aparte, por ejemplo, por compostaje, o sea, utilizando, reutilizando las ramas, los tallos, los residuos de las plantas, ¿ya? También podemos realizar esto a través de depósitos de seguridad, las incineraciones, etcétera. ¿Ve? Aparte de eso, tenemos el tratamiento de las aguas hervidas, ya sea por medios naturales o por medios artificiales. ¿Ya? La purificación del aire, en lo posible, se debe evitar, por ejemplo, presencia o emanación de humos de carros o de buses, por ejemplo. ¿Ya? La recuperación de suelos, los cuales nos van a permitir a que estos suelos que tal vez están infértiles o pobres se van a volver productivos, ¿no? Que vamos a cuidarlas y vamos a recargar de sustancias orgánicas, porque cada vez en sí se ha estado recargando de sustancias inorgánicas, entonces se van haciendo más calcógenos, ¿ya? Aparte de eso, también debemos nosotros hacer este saneamiento ambiental o cumplir esta acción a través de la conservación de los recursos naturales, ¿no? Y en el Perú lo hacemos a través de las áreas naturales protegidas. Pero ¿quién va a estar a cargo de todo esto? ¿Quién va a estar a cargo de todo esto? ¿Quién va a encabezar? El Estado, en este caso el Estado peruano. ¿A través de quiénes? De las municipalidades, las instituciones, ¿no? Que se van a encargar de todo lo que es la prevención, saneamiento ambiental. También los centros educativos, con lo que es educación, por ejemplo, ¿no? Pero responsabilidad de quiénes en sí va a ser. Va a dirigir, va a estar a cargo del Estado, pero la responsabilidad de quiénes es de todos nosotros, de todos los ciudadanos, tanto jóvenes, niños, niñas, adultos, tercera edad, todos mis divinos y divinas. ¿Ah? Muy bien. Ahora, tenemos nosotros una acción o actitud muy sencilla que podemos cumplir en la casita y de fácil, ¿no? Para eso debemos nosotros saber identificar las clases de basura, o sea, clases de residuos, ¿ya? Y vamos a encontrar las basuras asimilables u orgánicos, los inertes o inorgánicos y los tóxicos o peligrosos, ¿ya? Los asimilables u orgánicos son aquellos biodegradables, ¿no? Biodegradables. Aquellos que se descomponen y pueden originar o convertirse en materia orgánica para el suelo sobre todo, o sea, en humus, ¿ya? Estos vamos a obtener a partir de restos alimenticios, por ejemplo, las cáscaras de diferentes frutas, los residuos o restos de las plantas, verduras, etc. ¿Ya? Los inertes o inorgánicos, en cambio, son no biodegradables. Los no biodegradables son aquellos que no se van a descomponer fácil, no se van a deteriorar fácil, no se van a convertir en ese humus como el caso anterior, ¿no? Sino más bien estos son más fuertes, más duros, se demoran en degradarse y donde se van a generar en los hogares, las industrias sobre todo y otros, ¿ya?
Y los residuos o la basura tóxicos o peligrosos, sobre todo tenemos las pilas, las pinturas, PVC, tenemos por ejemplo los barnices, etcétera, ¿ya? Estos están determinados por la legislación nacional de cada país, ¿ve? Identificados como tóxicos o peligrosos, ¿ya? Y conociendo, sabiendo estos tipos de o clases de basura, mis niños y niñas, ¿por qué no seleccionarlos? ¿Por qué no clasificarlos y ubicarlos debidamente en los recipientes como vemos en estas imágenes, por ejemplo? ¿Ve? Pero también a esto se tiene que dar un buen uso, una buena ubicación, manejo, ¿no? Ustedes dirán, sí, pues, en casa, y imagínense, hace muchos años, recuerdo cuando yo laboraba en el colegio de San Antonio María Claret, iniciamos a utilizar este tipo de tacho por colores para diferenciar lo inorgánico, orgánico, etc. Pero ¿qué pasaba? Cada vez que venía el recolector de la basura o los residuos, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Todo se llenaba igual al mismo espacio, al mismo lugar. Entonces no valía la pena, ¿no? Su recolección. Hoy en día, ¿por qué no nosotros exigir de que realmente se cumpla? Porque hasta ahora se ve que, por ejemplo, en el horario que va a pasar estos recolectores, hacen lo mismo. Y eso está incorrecto, ¿verdad? Es que no se está cumpliendo las normas, las reglas, los reglamentos con los que tenemos, no se hace. Y las acciones que se deben hacer en sí, no se está haciendo, ¿no? Pero con ustedes yo creo que poco a poco se va a ir cumpliendo todo esto, ¿ah? Muy bien, chicos. Las principales fuentes de residuos, ¿quiénes son? Las fuentes de residuos de basura de desechos son los hogares, las residencias, ¿verdad? Porque imagínense, residuos de nuestros alimentos, residuos de los cuerpos o de los materiales que nosotros utilizamos, como papeles, cartones, etc. Comerciales, ni qué decir, los mercados, los centros comerciales, ¿no? Los locales públicos, el mercado. Tenemos a lo que es hospitales, la generación de residuos, en muchos casos tóxicos, ¿no? Animales muertos que están en descomposición, solo en exceso. Excretas de animales y humanos, quiere decir los desechos que van a emanar o eliminar los animales y humanos que no van a convenir a lo que es el medio ambiente de las plantas. ¿Ah? Aparte de eso, una de las fuentes también tenemos a las plantas de tratamiento, ¿no? Que van a ser centros que sí o en la que sí se va a dar el tratamiento adecuado de los residuos o la basura. Sin embargo, de todas maneras, va a emanar restos o residuos que va a perjudicar, ¿no? Es que también es un ciclo de cada cosa que nosotros realizamos, ¿no? Es que como todo tiene lo positivo, también tiene lo negativo, ¿ah? Muy bien. Los tipos de residuos peligrosos. Bueno, quiero compartir con ustedes que según los estudios, según las investigaciones, miren que incluso se han cuantificado los tipos de residuos peligrosos. ¿Ven? Por ejemplo, el biológico infecciosos, 0.2%. Los disolventes, ¿no? Los disolventes como benceno, en este caso, por ejemplo, el thinner y otros, ¿no? 12%. Los aceites gastados van a perjudicar o se van a convertir en residuos peligrosos en un 15.4%. Los líquidos residuales de procesos, 17.4%. Sustancias corrosivas, o sea, aquellas que desgastan, que perforan, que hacen hueco, pues niños, ¿no? En 7.6%. Los lodos, o sea, esos barros que decimos comúnmente, ¿no? 10.8%. Los sólidos en general, 24%, las breas, 0.1%, las escorias, 12.5%. Medicamentos en 0.03%. Entonces es importante también informarnos de todo esto para nosotros poder actuar de manera más positiva con respecto a nuestra casa, nuestra naturaleza o medio ambiente, ¿ya? Nosotros, sobre todo como soluciones a este gran problema, podemos proponer como tratamiento de la basura y en consecuencia generar incluso empleos, trabajos
como parte de este tratamiento, procesamiento de la basura, ¿no? El tratamiento de la basura se puede hacer en dos niveles, a nivel familiar y a nivel urbano o municipal. Y qué bien si lo hacemos en coordinación o de manera coordinada entre los dos niveles, ¿no? Los dos niveles, ¿ya? Por ejemplo, a nivel familiar, ¿qué va a pasar? Vamos a evitar el uso de envases, de envolturas, de bolsas, una y otra, ¿no? Cosa que ya hemos cambiado o hemos mejorado, creo, mucho. Usábamos, por ejemplo, exageradamente las bolsas. Ahora no. No hemos reducido en cantidades, ¿ya? Lo reutilizamos, por ejemplo, ¿ya? Otra acción a nivel familiar, seleccionando adecuadamente la basura, cosa que ya decíamos antes, ¿ya? Pero para eso ya sabemos identificar cuáles son orgánicos, inorgánicos, tóxicos, ¿verdad? Por ejemplo, es muy recomendable utilizar para los orgánicos tacho verde. Para los inorgánicos, un tacho marrón puede ser, por ejemplo. Para lo tóxico, un tacho rojo, peligro, ¿verdad? También, otra de las acciones a nivel familiar a realizar es, por ejemplo, usando en compost, ¿no? Lo que es los residuos, ¿ya? Enterrando los residuos inorgánicos, por ejemplo, ¿ves? Son acciones a nivel familiar, ¿ya? Y a nivel urbano municipal, a cargo de los gobiernos municipales, mediante las técnicas de tratamiento, por ejemplo, de residuos, ¿no? Se deben generar, o ya se tienen también, en el Valle del Mantaro, por ejemplo, las plantas de tratamiento de la basura, donde se realice el reciclaje, donde se debe realizar la compostación, se debe realizar la pirólisis, se debe realizar la incineración, ¿ya? La reducción de tamaños mediante, por ejemplo, la compactación, la trituración, ¿ve? Otra acción a nivel urbano municipal, deposición ordenada de la basura, mediante los rellenos sanitarios o botaderos, ¿no? Depósitos de seguridad, ¿ven? Entonces son acciones que debemos realizar a nivel familiar y a nivel urbano o municipal, pero en forma coordinada. Es que se trata de nuestra casa, ¿no? De nuestro medio ambiente, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces pueden ver ustedes en esta imagen. Los desechos son basura, la clave es reciclar, ¿cierto? ¿No? Si hay algo que podamos reutilizar, hagámoslo, ¿no? Seleccionemos bien los residuos según las características, la naturaleza que tiene, ¿ya? Y además podemos ver en esta imagen de que se está seleccionando estos residuos y luego se va a realizar su tratamiento respectivo. Esto es una imagen de una planta de tratamiento y por supuesto va a tener un conjunto de procedimientos para poder transformar o tratar esta basura o residuo, ¿ya? En conclusión, las acciones básicas que nosotros debemos tener frente a nuestro medio ambiente o a nuestra naturaleza. Incrementar los recipientes para el depósito de basuras. Crear conciencia ambiental mediante campañas de sensibilización. Esto debe hacer continuamente las municipalidades, por ejemplo, ¿verdad? 3. Carteles donde se expresen frases alusivas al cuidado del medio ambiente y depósito de basuras. 4. Realizar charlas educativas en los salones. Bueno, esa a nivel de las instituciones educativas, nuestra escuela, nuestro colegio, ¿verdad? Hacer concursos de los salones más limpios, por ejemplo. Bueno, cosa que ya no la podemos hacer porque no tenemos las clases presenciales, ¿no? Pero qué interesante sería todo esto y todo el tiempo, ¿no? Diseñar programas para fortalecer conciencia ambiental. Y la mejor solución, pues, tiene que ser la reutilización, el reciclaje, la recolección adecuada de los residuos, ¿ya? Son actitudes, acciones que nosotros debemos realizar como personas, como el hombre, que somos pioneros más importantes en nuestra naturaleza, chicos. Y con ese gran regalo que nos dio Dios, que es nuestro cerebrito, tenemos una gran capacidad, ¿ya? Muy bien. Ahora, una vez que se ha dado una breve descripción, explicación sobre estas posibles soluciones, las actitudes que debemos mejorar o modificar, por favor les pido que en su cuadernito, o si desean en hojita bond, a manuscrito, por favor, no quiero a computadora, van a aplicar esa teoría que se les ha descrito. ¿Qué van a hacer?
un pequeño proyectito productivo relacionado a lo que es soluciones o posibles respuestas a la contaminación ambiental, ¿ya? Atención, escriba que voy a dictar el esquema, ¿ya? Debe tener un título, ya un título. En la parte central de la hoja del cuaderno o la hojita BON, a un costado irá Romanos 1 y deben colocar por favor su planteamiento del problema y formulan el problema, ¿ya? 2. Elaboran sus objetivos, debe decir objetivos, y proponen los objetivos. 3. Planteamiento de la hipótesis, deben escribir su hipótesis, ¿ya? 4. Una breve base teórica, ¿Qué van a hacer? Van a buscar la base teórica, ya sean en textos, en páginas de internet, y la van a copiar en esa parte. Antecedentes, o sea, una breve reseña histórica y lo que es términos básicos, ¿ya? Así de fácil. Luego van a elaborar, ¿qué cosa? Sus procedimientos y materiales, sería al revés, ¿verdad? Materiales y procedimientos. Y finalmente resultados. Esos resultados lo van a expresar como conclusiones, ¿ya? Como conclusiones. Conclusiones, finalmente van a proponer sugerencias, ¿ya? Sugerencias. Eso es lo básico y así de sencillo que por favor ustedes lo van a escribir en su cuadernito o aparte en una hojita BON, hojas de color, y me la van a enviar sus evidencias, por favor, ¿ya? A ver, dirán, profesora, pero ¿cómo así o qué hago? ¿No? Por ejemplo, ahorita se me ocurre, podrían decir ustedes, a ver, por ejemplo, recolección y clasificación de los residuos o la basura en el distrito del Tambo. Eso puede ser, por si acaso, un proyecto productivo, ¿eh? Un proyecto productivo. ¿Por qué digo proyecto productivo? Y así de cortito y sencillo como para su grado. ¿Por qué? Porque este proyecto va a permitir generar empleo, trabajo a las personas, de repente hasta más necesitadas, ¿ya? Que hoy en día se requiere, ¿ves? O sea, son propuestas que ustedes van a hacer, ¿ya? Otro podría ser, por ejemplo, tratamiento o centro o planta de tratamiento de residuos sólidos en el distrito del Tambo, o en el distrito de Chilca, o en la zona, o en la comunidad, o en el medio, o en el lugar donde ustedes se encuentran, ¿ya? Otro, por ejemplo, podría ser el uso de las 3R en el tratamiento o transformación de los residuos sólidos. O podría ser el uso de las 3R, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué? En el mejoramiento del medio ambiente, por ejemplo, podría ser. ¿Ya? Muy bien, son ejemplitos. Ya les dije el esquema, ya les dicté el esquema. Imagínense que estamos en el aula. Si no lo han entendido, por favor, vuelvan a oírla o vuelvan a ver la clasecita, a escucharla. Copien su esquema y por favor desarrollenme en su cuadernito o en hojas de colores, aparte, como ustedes gusten, en los recursos que tengan. Pero, ¿qué les dije? A manuscrito, o sea, van a escribir, por favor, ¿ya? Muy bien, ha sido un gusto seguirlos explicando. Cuídense mucho. Hasta la próxima, mis niños. Antes que me olvide, esto o esta pequeña actividad o tareita tienen para presentarlo hasta un día antes del día jueves, o sea, de la clase siguiente. Por favor, trabajemos todos, ¿eh? Cuídense mucho. Hasta la próxima.